El problema es que según esta Constitución que tanto quieren los fujimoristas, no se puede procesar al presidente por corrupción. ¿Cómo está, congresista Paredes? Buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia señalar que yo le exijo al señor César Acuña que se retracte. Ni Flor Pablo, ni Eduard Málaga, ni yo, que somos profesionales, que tenemos una trayectoria y un nombre que hemos construido con nuestro trabajo, hemos negociado nada. El Partido Morado no ha negociado nada. Entonces, ¿por qué piensa que no podemos votar por propio criterio? Nosotros hemos votado para hacer respetar la democracia republicana. Entonces, que se retracte, por favor. Eso es lo que le he pedido al señor César Acuña. Además, ni siquiera sabe el nombre del partido. Dijo que éramos los morenos. O sea, encima, tonterías. Por favor, por eso es que yo le he pedido que se retracte, por favor. Sin embargo, congresista Susel Paredes, el secretario general lo que en su momento también mencionó tras la reunión con el presidente Castillo era que se encontraba precisamente en contra de la admisión de la vacancia. Y los promotores de la misma mencionaban que lo que pretendían era que el jefe de Estado acuda al Parlamento al menos a dar las explicaciones que se necesitaban. ¿Por qué no se apoyó la moción en ese sentido? ¿O tenían ustedes otra alternativa en particular? Exitosa. A ver, nosotros hemos votado en contra de las dos cosas, porque no es constitucional pedir la vacancia por las razones que la señora Chirinos, y además ya creo que ya sabemos quién es la señora Chirinos, presentó. Entonces, no votamos por la admisión y no votamos, pues, porque consideramos que no estamos de acuerdo. Encima, pidieron cosas que no tenían nada que ver con esa. La moción fue un desastre. Además fue sin consultar con el partido. O sea, fue una moción de vacancia personal para llamar la atención, ¿no? Sin sustento jurídico y constitucional. No tenía otro destino que el fracaso esa moción. Sin embargo, comprendemos que sigue siendo una función del Parlamento el fiscalizar. Y yo quería preguntarle sobre esa propuesta de proyecto de ley. Por eso es que yo presenté una interpelación contra el ministro de Transporte y ahora estoy pidiendo por escrito a los 129 otros congresistas que firmen la censura al ministro de Transporte, y lo estoy pidiendo por escrito además. Así es, por favor, si me permite, pues acabar con la pregunta. El Partido Morado está planteando que un presidente en general de aquí para adelante pueda ser acusado por organización criminal o por corrupción. Por favor, explíquenos un poco más cuál es esta función o este proyecto de ley que me parece muy importante porque según la Carta Magna simplemente es porque se falte, digamos, al Perú, pero no porque pueda... y por homicidio de repente o por actos de lavado de activos igual de graves. No, claro, no, homicidio no. Estamos hablando de cambiar la Constitución para que en ese artículo 117 se incluyan delitos que tienen que ver con corrupción, como cohecho, que significa, si es pasivo, recibir la coima, si es activo, dar la coima, colusión, que es ponerse de acuerdo para que alguien agarre una obra, tráfico de influencias, es que yo llamo por teléfono para que te den la obra, etcétera. Entonces estamos diciendo que en esos casos también, cosa que ya no se usa inconstitucionalmente la vacancia, sino que le vamos a otorgar a la Constitución un mecanismo para defendernos de los presidentes corruptos y que se procesen debidamente, ¿no? Porque nosotros queremos ser una república democrática que se respete. Estamos viendo en Chile, por ejemplo, hay un partido de derecha como el de Sebastián Piñera y se respeta. Hay un gobierno de izquierda como el de Bachelet y se respeta. Es más, imagínate en Chile, un gobierno de derecha, Sebastián Piñera, que es de derecha, ha firmado el matrimonio igualitario con un hermoso discurso. Solo que aquí en el Perú tenemos una derecha pues cavernaria, dinosaurica, ¿no? Qué pena.
debieran de modernizarse un poco. Ya, pero congresista, para cerrar el tema del presidente Castillo y la moción de vacancia que finalmente no prosperó ni siquiera para el debate, en cuanto al proyecto de ley que ustedes han presentado para esta investigación a jefe de Estado en caso de presunta corrupción, ¿implicaría que en el caso particular de la Casa de Zarratea, las reuniones que tuvo el jefe de Estado a altas horas de la noche, horas de la madrugada, tengamos que hacer borrón y cuenta nueva? ¿No tendríamos que de todas formas exigir al presidente que dé explicaciones al país? Hay que usar los mecanismos pues adecuados. Lo que pasa es que la vacancia que presentó la señora Patricia Chirino fue una vacancia inadecuada, una vacancia mal fundamentada. Entonces hay que hacer las cosas bien. Además lo hizo solita, sin preguntar a nadie, casi la votan del partido. ¿Y cómo sería la cosa correctamente, congresista? Por eso yo creo que sí debe responder, pero la vacancia no es la solución. Ya. ¿Y cuál es la alternativa que plantean desde la bancada morada? ¿Cómo es hacer las cosas bien para que el presidente pueda dar explicaciones sin llegar al extremo de aplicar este mecanismo de la vacancia presidencial? Para eso está el Contralor de la República. Y el Contralor de la República ya hizo sus funciones. Tal vez lo que pasa es que necesitamos conocer la Constitución. Mira, hay gente que quiere cambiar la Constitución, no la conoce. Hay gente que defiende la Constitución, tampoco lo conoce. Los futbolistas votan contra su propia Constitución, que dicen que no quieren cambiar. Entonces, en este caso, el ente idóneo es la Contraloría General de la República y efectivamente ha cumplido con sus funciones. Así funcionan las repúblicas democráticas, no a patadas. Ya, pero congresista, la Contraloría en el caso de Zarratea ha mencionado en su informe que por lo menos se habrían vulnerado 5 leyes por parte del presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Y eso no ameritaría un control político complementario desde el Congreso de la República? Por eso, ¿qué ha dicho el Contralor? Se han vulnerado esas 5 leyes. El Contralor tiene que hacer sus funciones. ¿Y el Congreso para qué está? Nosotros podemos hacer control político ¿cómo? Interpelando a sus ministros. Perfecto. Interpelamos a todos los ministros que ameriten ser interpelados. Y el Contralor inicia una investigación. La Contraloría investiga, llega a conclusiones, emite informes. Y la Contraloría puede, por ejemplo, iniciar las acciones para que se procese al presidente. El problema es que según esta Constitución que tanto quieren los fujimoristas, no se puede procesar al presidente por corrupción. ¿No será que cuando Fujimori pensó en esta Constitución, a propósito no puso eso? Porque como estaban metidos ¿te acuerdas de los montones de billetes de dólares que daba Montesinos? Entonces mejor se cuidó y no lo puso, ¿no? Entonces nosotros estamos corrigiendo la Constitución en ese sentido. Se habla también, congresista Paredes, de un gabinete de ancha base y hay muchos rumores que para antes de Navidad, posiblemente para el día 23, podrían existir cambios fundamentales en este gabinete que preside Mirta Vázquez. ¿Sería una sorpresa ver quizás a un ministro que represente al Partido Morado? No, ¿quién del Morado va a aceptar? Si ya hemos dicho que no tenemos ni negociaciones ni acuerdos. Pero si los convocan, por ejemplo, para hacer este gabinete de ancha base que la gente está reclamando. ¿Cómo van a aceptar? Por ejemplo, Flor Pablo, ministra de Educación. No tenemos negociaciones ni acuerdos. ¿Cómo vamos a ser ministros? Bueno. Si el Partido Morado, alguien morado, yo me voy del Partido Morado, ¿eh? Ya, perdóname, congresista Susel Paredes, pero a mí me suena que la bancada morada, los 3 que integran al menos esta bancada, como que están renunciando al control político sobre el presidente de la República, Pedro Castillo. Y eso no es acusarlo, sino intentar levantar la alfombra para saber qué es lo que exactamente está pasando. Porque usted no menciona claro, sí. Pero claro, es la interpretación según las palabras que como ciudadana además le estoy compartiendo directamente. Exactamente, porque si por ejemplo usted no dice yo no le doy esa interpretación porque pero yo he estudiado Derecho y en mi opinión como abogada no estoy de acuerdo con lo que usted dice y yo respeto su opinión. Pero si la Contraloría General de la República yo no estoy de acuerdo con esa proposición que usted me está haciendo. Ya, la Contraloría General de la República puede hacer la indagación correspondiente, el control concurrente correspondiente,
pero ese insumo muchas veces ha permitido que el Congreso de la República pueda tomar acciones en el control político, en la fiscalización correspondiente. ¿Y por qué en este caso la bancada morada no se encuentra a favor de que al menos se le puede exigir que el presidente rinda cuentas? Ustedes van a aprobar de repente en la Comisión de Fiscalización esta moción para que la Comisión de Fiscalización tenga carácter también de comisión investigadora en el caso de la Casa de Zarratea. A ver, señor. La constitución que hizo Fujimori, porque la constitución del 93 la hizo Fujimori después de dar un golpe con tanques, un golpe en todo sentido de la palabra, cerró el poder judicial, ¿no? Un golpe en todo sentido. A partir de ahí, hacen una constitución como el sastre le hace el terno a una persona a medida de Fujimori. Entonces Fujimori se asegura de que no puedan poner al presidente por esos casos. Por eso es que nosotros estamos planteando que se cambie, porque esta constitución fujimorista está hecha para proteger a Fujimori. Como ahora el presidente no es Fujimori ni es Keiko, entonces se han dado cuenta recién, ¿no?, que estaba mal hecha. Ya, y que hay que arreglarla. Ya, y acá congresista. estamos los morados para arreglar lo que está mal hecho. Ya, le reitero la pregunta y ojalá que lo puedan arreglar de la mejor forma posible, pero le reitero la pregunta. Mañana en la Comisión de Fiscalización se va a debatir esta moción que se presentó incluso de Alianza para el Progreso para que se pueda dictaminar que la Comisión de Fiscalización también tenga comisión como una función de comisión investigadora sobre lo que pasó en las reuniones del presidente Pedro Castillo en la Casa de Breña. ¿La bancada morada está a favor de esa iniciativa? De que la Comisión de Fiscalización pueda citar al presidente, pueda investigar al presidente sobre lo que pasó en esa casa? Pero me hace ruido su pregunta cuando dice inclusive Alianza para el Progreso. ¿Usted cree que a mí me importa cómo vote Alianza para el Progreso después de lo que ha dicho el señor Acuña? Es que APP es la que presentó la iniciativa. ¿No se me puede aclarar, por favor, la pregunta? Porque de verdad no entiendo esa partecita. No, es que la pregunta es bastante clara, congresista. Solamente se hace un hincapié de que esa iniciativa... Alianza para el Progreso. No, dije que esa moción inclusive lo planteó Alianza para el Progreso. Ustedes van a apoyar esa moción para que la Comisión de Fiscalización pueda investigar. Yo le pido, por favor, que usted me aclare la pregunta y por qué me hace la pregunta con Alianza para el Progreso, porque justamente tengo un problema con el señor Acuña, que ha dicho que los morenos, se equivocó refiriéndose a los morados, que estábamos negociando puestos en el gobierno. Entonces, ¿por qué hace usted esa referencia? Pero no le veo nada de malo a la referencia. Pero exigiéndole. Es que la moción la presentó APP, congresista, no podemos borrar eso. Es que, exacto, no podemos borrar el hecho de que APP planteó la iniciativa. Y fue Eduardo Saluana. Precisamente APP pueden plantear allá. O sea, pero ¿y qué otros partidos, por ejemplo? No, la pregunta es clara, congresista. ¿Ustedes van a apoyar usted me está haciendo referencia a Alianza para el Progreso, le pregunto qué otros partidos también. También. Estamos hablando en chino mandarín. Congresista, muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias por la comunicación. Que tenga buenas noches. La verdad es que no nos vamos a entender mientras estemos pensando que si lo presentó el enemigo no lo voy a apoyar, tampoco lo voy a analizar. Si cuando llevamos al plano político hay un tema personal, simplemente las cosas no van a avanzar. Pero gracias, congresista, por la comunicación alcanzada. Pues también recuerdo su expresión cuando dice: si un integrante del Partido Morado asume un gabinete, yo renuncio, cuando se habla de que la política es que todos podamos compartir y todos podamos dialogar. Y si el pueblo peruano quiere un gabinete de ancha base, ¿por qué no darle esa oportunidad a que puedan tener participación política todos los grupos políticos de nuestro país?